Hola, buenas tardes, queridos amigos, queridas amigas, hermanos y hermanas que nos veis a través del canal de YouTube que tiene la Iglesia de Colmenar Viejo y Manzanares el Real. Bienvenidos a este tiempo de estudio de la palabra, bienvenidos a este tiempo de poder gozarnos con el Señor, de poder gozarnos del Señor y de poder gozarnos de su palabra. Seguimos con el estudio sobre el libro de Jueces y seguimos con el capítulo 14. Y antes de pasar al estudio, pues me gustaría poder orar con vosotros. Así que vamos a orar. Señor y Padre, queremos darte muchas gracias por este tiempo que permites que podamos volver a estar a través de este medio, llevando tu palabra, aprendiendo de tu palabra, aprendiendo de ti. Queremos darte las gracias por todo lo que tú nos das día a día, por tu amor, por tu misericordia y por tu bondad. Y gracias sobre todo porque podemos estar juntos en armonía, en comunión, aún en la distancia, pero poder seguir escuchando tu palabra y poder seguir aprendiendo de ella. Queremos pedir tu bendición sobre este tiempo, que sea un tiempo de gloria y honra para ti, un tiempo de edificación y de fortaleza para cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por tu palabra, gracias, Señor, por este medio que nos das para poder proclamarla y poder estudiarla. Gracias porque tú nos amas tanto, Señor, que provees todo lo necesario a cada uno. Gracias por todo ello y bendice ahora este tiempo en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, pues seguimos, como decía, con el estudio sobre el libro de Jueces y estamos en el capítulo 14 y versículos 4 hasta el capítulo 15 y versículo 8. Así que vamos a tener nuestra lectura en este tiempo en el libro de los Jueces, capítulo 14, versículo 4 hasta el capítulo 15, versículo 8. Y dice así: Mas su padre y su madre no sabían que esto venía de Jehová, porque él buscaba ocasión contra los filisteos, pues en aquel tiempo los filisteos dominaban sobre Israel. Y Sansón descendió con su padre y con su madre a Timnat, y cuando llegaron a las viñas de Timnat, he aquí un león joven que venía rugiendo hacia él. Y el espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza un cabrito, sin tener nada en su mano, y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. Descendió pues y habló a la mujer, y ella agradó a Sansón. Y volviendo después de algunos días para tomarla, se apartó del camino para ver el cuerpo muerto del león. Y he aquí que en el cuerpo del león había un enjambre de abejas y un panal de miel. Y tomándolo en sus manos se fue comiéndolo, por el camino, y cuando alcanzó a su padre y a su madre les dio también a ellos que comiesen, mas no les descubrió que había tomado aquella miel del cuerpo del león. Vino pues su padre a donde estaba la mujer, y Sansón hizo allí banquete, porque así solían hacer los jóvenes. Y aconteció que cuando ellos le vieron, tomaron 30 compañeros para que estuviesen con él. Y Sansón les dijo: Yo os propondré un enigma, y si en los 7 días del banquete me lo declaráis y descifráis, yo os daré 30 vestidos de lino y 30 vestidos de fiesta. Mas si no me lo podéis declarar, entonces vosotros me daréis a mí los 30 vestidos de lino y los vestidos de fiesta. Y ellos respondieron: Propón tu enigma y lo oiremos. Entonces les dijo: Del devorador salió comida, y del fuerte salió dulzura. Y ellos no pudieron declararle el enigma en 3 días. Al 7º día dijeron a la mujer de Sansón: Induce a tu marido a que nos declare este enigma, para que no te quememos a ti y a la casa de tu padre. ¿Nos habéis llamado aquí para despojarnos? Y lloró la mujer de Sansón en presencia de él y dijo: Solamente me aborreces y no me amas, pues no me declaras el enigma que propusiste a los hijos de mi pueblo. Y él respondió: He aquí que ni a mi padre ni a mi madre lo he declarado, y te lo había de declarar a ti. Y ella lloró en presencia de él los 7 días que ellos tuvieron banquete. Mas al 7º día él se lo declaró, porque le presionaba. Y ella lo declaró a los hijos de su pueblo. Al 7º día, antes que el sol se pusiese, los de la ciudad le dijeron: ¿Qué cosa más dulce que la miel y qué cosa más fuerte que el león? Y él les respondió: Si no haraseis con mi novilla, nunca hubierais descubierto mi enigma.
Y el Espíritu de Jehová vino sobre él y descendió a Ascalón y mató a 30 hombres de ellos y tomando sus despojos dio las mudas de vestidos a los que habían explicado el enigma y encendido en enojo se volvió a la casa de su padre. Y la mujer de Sansón fue dada a su compañero, al cual él había tratado como su amigo. Aconteció después de algún tiempo que en los días de la siega del trigo, Sansón visitó a su mujer con un cabrito, diciendo, entraré a mi mujer en el aposento. Mas el padre de ella no lo dejó entrar. Y dijo el padre de ella, me persuadí de que la aborrecías y la di a tu compañero. Mas su hermana menor no es más hermosa que ella, tómala pues en su lugar. Entonces le dijo Sansón, sin culpa seré esta vez respecto a los filisteos, si mal les hiciere. Y fue Sansón y cazó 300 zorras, y tomó teas, y juntó cola con cola, y puso una tea entre cada 2 colas. Después, encendiendo las teas, soltó las zorras en los sembrados de los filisteos, y quemó la mies, amontonadas, y en pie, viñas y olivares. Y dijeron los filisteos, ¿quién hizo esto? Y les contestaron, Sansón, el yerno del Timnateo, porque le quitó su mujer y la dio a su compañero. Y vinieron los filisteos, y la quemaron a ella y a su padre. Entonces Sansón les dijo, ya que así habéis hecho, juro que me vengaré de vosotros, y después desistiré. Y los hirió cadera y muslo con gran mortandad, y descendió y habitó en la cueva de la peña de Etam. Bien, pues hasta aquí el pasaje que en esta tarde quiero compartir con todos vosotros. La semana pasada estuvimos viendo cómo el pueblo de Israel se estaba amoldando, se estaba conformando al mundo que tenía alrededor y que incluso estaba siendo asimilado por el mundo y por mundo, ¿no? Estaba siendo asimilado pues por uno más de los del resto. Estaba siendo similar, estaba siendo igual al mundo. Jesús dijo que nosotros, que sus discípulos, nosotros no somos de este mundo, pero estamos en el mundo. Fijaros en Juan capítulo 15 y versículo 18, el Señor Jesús dice, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Y en Juan capítulo 17 y versículos 14, dice, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ello yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego no solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. El Señor Jesús lo deja claro que nosotros no somos del mundo, y el Señor, Dios Padre, quería dejar claro también al pueblo de Israel que ellos no eran como el resto, no eran de ese mundo, no eran del mundo, y por lo tanto no podían tener esa amistad con el mundo. Ahora, no quiere decir, claro, no somos del mundo, pero estamos en el mundo, no quiere decir que tengamos que vivir como el mundo, que tengamos que ser iguales a ellos. Juan dice en primera de Juan, capítulo 2 y versículo 15, dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Qué dice Juan? Nos está diciendo que al amar las cosas del mundo, el amor de Dios no está en nosotros. Y Santiago dice que amar las cosas del mundo es aborrecer a Dios. Capítulo 4 de Santiago y versículo 4, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Tanto en primera de Juan como aquí en Santiago, como lo que está diciendo Jesús. No está diciendo que no podamos pues tener amigos, conocidos y demás que no sean creyentes. Tenemos que tener cuidado, mucho cuidado con eso. Lo que nos está diciendo es que no tenemos que conformarnos al mundo.
que no tenemos, como nos decía Nico la semana pasada, que no tenemos que ser similares al mundo, que no tenemos que adecuarnos al mundo, que no tenemos que ser como ellos, sino que tenemos que ser diferentes a ellos. Y eso es lo que el Señor quería también del pueblo de Israel, que el pueblo de Israel fuera diferente al resto de los pueblos que habitaban esa zona, al resto de los pueblos que estaban alrededor de Israel. Que no se juntaran con ellos, que no tomaran sus mismas iniciativas, sus mismos dioses, sus mismas prácticas, porque todo eso iba en contra de lo que Dios es. Y asimismo nos dice a nosotros. Bueno, pues seguimos con nuestro estudio y me gustaría empezar haciendo una pregunta. Bueno, realmente me gustaría empezar haciendo varias preguntas. Y son estas. ¿Qué es pecado? Qué palabra tan anticuada, ¿no? Podría decir más de uno. Y de hecho hay mucha gente que lo dice, ¿no? Que eso del pecado es cosa de viejos y de viejas, ¿no? Pero la Biblia nos habla de pecado. ¿Pero qué es pecado? ¿Quién me hace pecar? ¿Por qué peco? ¿El pecado tiene una escala? ¿Hay pecados que son más que otros? ¿Tienen consecuencias diferentes pecados? ¿Por qué permite Dios el pecado? Si el pecado viene de la tentación, entonces no es mi culpa, ¿verdad? ¿Por qué Dios pone la tentación? ¿Verdad? Yo no soy malo, lo hago lo mejor que puedo, soy imperfecto. ¿Por qué entonces tengo que sufrir por aquello que está en mi imperfección? ¿Dios tiene la culpa? Y un montón de preguntas más que nos podríamos hacer. Y son muchas preguntas, ¿verdad?, las que he hecho, pero trataré de responder al máximo de ellas, al máximo posible. Evidentemente todos sabemos qué es el pecado, o qué es pecado. Y es el acto deliberado de desobediencia a Dios. Es un acto deliberado de desobediencia a Dios. No es más que eso. Es desobedecer a Dios. Claro que alguno piensa, bueno, así es verdad que están ahí los mandamientos, entonces desobedecer los mandamientos. No, es que los mandamientos no son esos 10 mandamientos que están ahí en Éxodo capítulo 20, sino que va todavía mucho más allá que solamente esos 10. Pero evidentemente que todos sabemos lo que es el pecado, que es ese acto deliberado de desobediencia a Dios. Y esa desobediencia es nuestra, no es de nadie más. No la comete nadie más. El que desobedece a Dios soy yo, no es el otro. El otro puede desobedecer, pero es su desobediencia, no es la mía. ¿Vale? Entonces, es eso, esa desobediencia es nuestra. ¿Por qué? Porque el ser humano es malo por naturaleza. Pablo nos dice en Romanos capítulo 3 y versículo 12, todos se desviaron a una. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. De hecho, cuando a Jesús le dicen maestro bueno, dice, ¿por qué me llamas bueno? Porque no hay bueno ni aun uno, sino Dios. No somos buenos. Llevamos esa naturaleza pecaminosa en nuestro ADN, en nuestro ser. Y Romanos 3:23 también nos recalca y nos dice precisamente esto. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos pecaron, todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios, porque no somos buenos. Y Romanos 5:12 nos sigue aclarando y nos sigue diciendo, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Por lo tanto, el que peca soy yo. Por tanto, la desobediencia la cometo yo, no es Dios quien me hace pecar, soy yo el que peca. Y es un hecho cierto que pecamos y que somos pecadores. Pecamos por no ser buenos, porque no somos buenos. Y pecamos porque deseamos aquello que no es bueno, aquello que pensamos que nos va a deleitar, pero que no es bueno. Dios no nos hace pecar, ni tampoco nos tienta. Dios prueba, es verdad, pero las pruebas no son
tentaciones. Santiago capítulo 1 y del versículo 12 en adelante nos dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Da a luz la muerte. Santiago nos aclara muy bien este punto, o muy bien este debate de quién es el que peca, o por qué pecamos. No es que nadie nos obligue a pecar. Y Pedro, en su primera epístola, nos aclara también muy bien el hecho de las pruebas que Dios nos pone. Dice a partir del versículo 3: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande, capítulo 1, versículo 3, misericordia, nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que, sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada con alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Creo que tanto Santiago como Pedro nos aclaran perfectamente cuáles son las diferencias entre la tentación y quien comete el pecado, y las pruebas por las que pasamos y somos afligidos. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Sí que es verdad que en las pruebas nos pueden venir tentaciones, pero no es que el Señor ponga tentaciones. Nos puede venir una tentación de no superar esa prueba, de no ser capaz de alcanzar esa prueba. Pero eso es de nosotros, no es de parte de Dios. Por tanto, no podemos echar la culpa a nadie de nuestros pecados, sino a nosotros mismos. Ni siquiera Satanás nos hace pecar. Ni siquiera Satanás nos hace pecar. Porque él no nos pone una pistola en la sien para que pequemos. De hecho, allí en el huerto, cuando ofreció el fruto a Adán y Eva, él simplemente ofreció. No les dijo pecar, sino que ofreció. No, aquí tenéis la tentación. ¿Quién pecó? Adán y Eva, no fue Satanás. Nadie nos obliga a pecar. Es mi propia concupiscencia, como nos dice Santiago, la que hace que peque. Es el deseo de ser como los demás, de tener lo que los demás tienen, que a nosotros nos parece que está bien y que está fuera de lo que Dios quiere para nosotros. Este es el punto de partida de nuestro estudio de hoy: el ser como los demás, el conformarnos a los demás, el ser como los demás como detonante para nuestro pecado, el querer alcanzar aquellas cosas que el mundo ofrece y que pinta atractivas, pero no son contrarias a Dios. Hay una pregunta que he hecho y que nos lleva directamente al estudio de hoy, a los versículos de hoy. ¿Por qué permite Dios el pecado? Sansón es nazareo, y es nazareo desde antes de su nacimiento. Está apartado para Dios, y como nazareo tiene ciertas normas que cumplir. Pero vemos en estos versículos cómo Sansón desprecia su voto nazareo. Tiene prácticamente casi como algo innecesario, algo despreciable, por decirlo de alguna manera, ese voto nazareo, y hace todo aquello que es contrario a su voto. El versículo 4 nos da la respuesta, o nos da esa clave a la pregunta y a todo el pecado de Sansón. Dios permite el pecado. ¿Por qué? No porque le guste. No, ¿por qué? Porque Dios aborrece el pecado. Proverbios capítulo 6 y versículo 6 nos dice que 6:16, 6 cosas aborrece Jehová, aun 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Eso es lo que aborrece Dios. Y todo eso es
pecado. Él no puede estar en contacto con el pecado. Él no puede estar en comunión con el pecado. Dios permite el pecado para llevar a cabo su propósito. Con Sansón era que hubiera esa confrontación con los filisteos, para que los filisteos se fueran de ahí, para que el pueblo de Israel se desvinculara totalmente de los filisteos. ¿Por qué? Porque estaban siendo iguales que ellos, adoptando su misma forma de vivir, sus dioses, sus creencias, todas sus prácticas pecaminosas. Y Dios había dicho a su pueblo que no se juntasen en ese aspecto con los otros pueblos. Igual que a nosotros nos dice que estamos apartados para Él, que no somos del mundo, pero estamos aquí en el mundo y que no debemos amar las cosas del mundo. Y como digo, que no debía juntarse con los otros pueblos con sus prácticas. Tenían que ser un pueblo apartado para Dios, pero ellos no obedecieron a Dios. Y los pecados de Sansón resultan en una confrontación, en un conflicto que es cada vez más grande con los filisteos. Con nosotros ocurre algo muy parecido. Dios permite el pecado ¿para qué? Para mostrarnos que sin Él nada somos y nada lograremos, para que podamos también ver su gracia. Pero como nos dice Pablo allí en Romanos capítulo 6 y a partir del versículo 1, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. ¿Por qué? Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Dios, como digo, permite el pecado para mostrarnos que sin Él no podemos hacer y para nada, y para mostrarnos su gracia. Pero eso no significa que tengamos que vivir continuamente en pecado para ver su gracia. Él también muestra su gracia para con nosotros sin que pequemos, siendo obedientes a Dios. ¿Por qué? Porque Dios no nos da pie a pecar, sino a querer evitar el pecado, porque hay más gozo en una vida asida al Señor, en una vida en el Señor, que no en una vida vivida en la carne, que se corrompe. Una vida vivida en aquello que me deleita y que no es lo bueno para mí. Sansón, volvamos a él. Dios obra a través del pecado de Sansón para alcanzar su propósito, y que es que el pueblo de Israel se separase de los filisteos, y usa las debilidades de Sansón para ello. Es un hombre que es mujeriego, es un hombre que es orgulloso, que es incluso prepotente, que es vanidoso y que incluso a veces, pues como hemos visto en estos versículos, usa o tiene un uso exacerbado de una violencia inadecuada y que no viene ni siquiera al caso. Usa las debilidades de Sansón para ello. Como digo, es un hombre mujeriego que encima pues busca una mujer fuera de su pueblo, invalidando así su voto nazareo, porque una de las cosas que pedía o que exigía el voto nazareo es que para buscar esposa tenía que ser dentro de su pueblo, dentro del pueblo de Israel, y no buscarla fuera. Pero este no es el único pecado que invalida su voto. Pero aún así, Dios sigue cumpliendo sus promesas para con el pueblo, no solo a pesar de su pecado, sino a través de su pecado. Obrando a través de su pecado. Dios obró a través del pecado del ser humano en un hecho irrepetible de amor incondicional. Que a pesar de nuestros pecados, como nos dice Romanos capítulo 5 y versículo 8, que a pesar de nuestros pecados, Cristo murió por nosotros. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y Sansón, a través de su pecado, cumplirá también el propósito de Dios. Pero Sansón va aún más allá. No solo comete el pecado, sino que lo hace cometer a otros. Hace que su padre y su madre coman de un cadáver, de lo que había en un cadáver, cuando resulta que no podían siquiera tocar un cadáver que él mismo había matado y que él mismo toca y que encima además no se lo dice a sus padres, no revela que había hecho eso. Hace una apuesta, allí cuando quiere, pues hace esa fiesta, hace una apuesta donde también implica a los demás para ganar riquezas.
unas riquezas que no son legítimas en cuanto a que es una apuesta. Y resulta que al perder tiene que asesinar vilmente a 30 filisteos para saldar su deuda. Acto que no tenía ninguna necesidad de ser, que no tenía ningún fundamento, ninguna razón de ser, pero que es por pagar su deuda. Y que eso, Dios obra a través de ello para confrontar a los filisteos con Israel, en este caso con Sansón. Esto lleva a que Sansón pues se vuelva a la casa de su padre enojado, ¿no? Por haber perdido esta apuesta, porque su mujer pues se lo dijo a los filisteos. Y deja a su esposa, a la que tiempo después intenta o pretende recuperar, pero que el padre de ella le dice que no, que si quiere, que ahí tiene a su hermana, que es más hermosa que su propia mujer. Pero Sansón es orgulloso y no va a dejar ni por asomo que nadie le diga lo que tiene o no tiene que hacer. No va a dejar que nadie le diga haz esto o haz aquello. Y esto le lleva a cometer otro acto vil, a quemar los campos de los filisteos. A quemarlos de una manera pues increíble. Olivares, viñas, toda la mies y todo eso. Pero volvemos otra vez. Dios obra a través de este pecado de Sansón para seguir con ese propósito de confrontar, de separar el pueblo de Israel de los filisteos. Acto que por cierto pues no tiene ningún valor para salvar a su pueblo y que enciende la ira de los filisteos, que a lo que llevan o a lo que conduce es a que los filisteos queman la casa y queman a su mujer y a su padre. Y esto lleva a que Sansón todavía escale más o suba un peldaño más en esa escalada de pecado. Lleva a que Sansón jure venganza contra ellos. Y que, pues al final, como vemos en ese versículo 7, entonces Sansón les dijo: ya que así habéis hecho, juro que me vengaré de vosotros y después desistiré. Y los hirió cadera y muslo con gran mortandad, y descendió y habitó en la cueva de la peña de Etam. Algo que no era lo que Dios quería que se hiciese, pero que a través de eso alcanza su propósito. Lo que nos enseña este pasaje es que un pecado tiene consecuencias y que lleva a otro pecado que tiene consecuencias, que lleva a otro pecado con consecuencias aún mayores. Dios está obrando en todo esto. No está de acuerdo con lo que Sansón hace, pero lo usa para poder liberar a su pueblo. Otro ejemplo de esto lo podemos ver en Faraón, allí en Egipto, cuando Moisés pues le dice que Dios ha dicho que deje partir a su pueblo. Pero su desobediencia continua al requerimiento de Dios hace que Dios obre a través del pecado de Faraón para mostrar su gloria. El pecado tiene consecuencias y Dios no minimiza las consecuencias. Puede obrar a través de ellas, sí, pero no minimizarlas. Y cuanto más pecamos, mayor son las consecuencias. Una mentira lleva a otra mentira, y esta a otra, y esta a otra, y así sucesivamente, hasta que es tal la cantidad de mentiras que requiere de más pecado para poder taparla. Incluso, como más de una vez pues he dicho, la mentira es un pecado que lleva a otro, y lleva a otro, y lleva a otro, y puede llevar a que cometas actos abominables, incluso pues asesinatos. Todo esto trae consecuencias. Para Dios no hay ningún pecado que sea más grave o menos inofensivo que otros. Cualquier pecado es desobediencia a Dios, y Sansón lo que está haciendo es desobedecer de una manera flagrante a Dios. Primero, despreciando su voto nazareo. Segundo, cometiendo actos de violencia exacerbada y fuera de lugar. Tercero, pues viendo cómo esa decadencia va cada vez en aumento y el pecado cada vez es más grande.
No es que sea una escala, sino que tiene que cometer otro pecado para cubrir otro pecado y otro pecado para cubrir ese pecado, y al final es una montaña de pecados y es algo muy grande que tiene una consecuencia también muy grande. Por lo tanto, es destitución. El pecado, como decía, es destitución de la comunión con Dios. Romanos capítulo 3 y versículo 23 nos dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Cómo puede entonces usar Dios a personas así, imperfectas, desobedientes, para llevar a cabo su obra? Pues porque Dios obra por medio de pecadores y a través de situaciones pecaminosas. Dios obra a través de nosotros, de nuestras decisiones. Muchas veces son malas decisiones. Muchas veces son decisiones que Dios no quiere que tomemos, pero las tomamos para hacer y llevar a cabo su propósito, y a pesar de todo sigue amándonos. Capítulo 8 de Romanos nos dice: sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y terminan diciendo estos versículos: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. A pesar de nuestro pecado, quiere que por medio de su Hijo, de su muerte y de su resurrección, que es culpa de nuestro pecado, seamos salvos y disfrutemos la eternidad con Él. Amén.